desconocimiento por todo lo que abarca. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está? Gracias por estar por acá, por tomarse el tiempo. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos para compartir, ¿verdad?, el tema de estos días. Ajá, la invitamos para hablar, sobre todo por la situación que hemos estado pasando últimamente, de que mucha gente ha fallecido. ¿Usted es tanatóloga? Sí. Tanatóloga. Y vamos a hablar precisamente de todo lo que viene después cuando una persona se va. Últimamente, bueno, mucha gente ha perdido algún ser querido, doctora, a consecuencia de la pandemia. No es pues hablar solamente de eso, de la gente que ha fallecido y cómo enfrentamos esto. A veces es de manera abrupta, pero en cualquier circunstancia la gente está muriendo. Nunca estamos preparados para esto. Pues no, nunca se está preparado porque realmente, por ejemplo, incluso cuando tenemos que no sea una muerte inesperada, que sea algo pues que a lo mejor ya tienen años cuidando a la persona o que ya les dijeron de que su pronóstico o diagnóstico es negativo y que en poco tiempo fallece o algo, no es lo mismo fantasear la muerte que vivirla. O sea, incluso en los casos en donde se ha estado cuidando al enfermo, cuando la muerte llega es repentina y la reacción de nosotros pues no podemos saber hasta que llega el momento, ¿no? Claro. Pero sí, lo que está sucediendo mucho ahorita es que, pues bueno, cada familia está siendo impactada de una manera diferente, ya que por la pandemia, ¿verdad? Tuvimos primero algunas pérdidas de lo cotidiano, de por ejemplo, de salir a restaurantes, de salir a la tienda sin cubrebocas, de no estar encerrados, o sea, lo que era la libertad de andar sin temor a enfermarte ni tener nada de eso. Entonces, esas primeras pérdidas las experimentamos cuando empezó la pandemia, como en abril, mayo, junio, y nos fuimos adaptando. Pero ya conforme avanzó el tiempo y se empezaron a enfermar las personas, ahora sí que ya hubo los contagios y que empezaron también a ver los fallecimientos, entonces ahora ya es cuando tenemos ahorita una sociedad que está viviendo duelos de diferente manera. O sea, porque por un lado tenemos, por ejemplo, a los familiares de los médicos. Sí. Pero también tenemos al equipo médico y también tenemos a otras personas que no son del equipo médico y que también les ha tocado vivir esta situación, ¿no? Entonces, las reacciones pueden ser muy diversas y de eso se encarga la tanatología. ¿Qué es la tanatología? La ciencia que yo estudio. Uh-huh. Es la ciencia que se encarga de estudiar los procesos de apego y desapego antes, durante y después de la muerte. O también podría ser la ciencia que nos da conciencia de muerte para vivir plenamente. Es decir, cuando tienes un acontecimiento de esta naturaleza en tu familia, una vez que pasas tu duelo, ese proceso de dolor emocional, miras la vida de una manera diferente. O sea, si algo tiene de positivo la muerte en nuestras vidas es el cambio. Y que entonces como quien dice, te arrincona a que cambies, o sea, te empuja a que cambies tu vida, porque ya no está el ser que amas y entonces pues vas a tener que adaptarte, ¿no? Sí. Este proceso es el principio, ¿no? Después de que fallece algún familiar, algún ser querido, depende de cada persona también cuánto tiempo dure. Sí, depende de cada persona. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos las teorías y lo que nos puede ayudar, que es la ciencia, pues lo que te decía, ¿verdad?, de la tanatología, nos puede ayudar para entender el proceso, pero cada proceso es personal. Es decir, en una misma familia pueden tener diferentes reacciones los miembros, o sea, de la misma, ¿verdad? O sea, a lo mejor si son 2 o 3 hermanos, cada uno va a ser diferente. O, por ejemplo, si es la esposa y los hijos, pues va a ser diferente, o sea, porque claro, la pérdida, la reacción tiene mucho que ver también con la personalidad, con el temperamento, con el apego, ¿no?, que tenés con la persona, históricos de la persona. O sea, sí hay muchas cuestiones ahí alrededor, ¿no? Pero bueno, pues una ventaja, por ejemplo, aquí en la sociedad mexicana es que vemos a la muerte también de una manera festiva. Existen los altares de muertos, por ejemplo, en estas fechas que acaba de pasar el 2 de noviembre, ¿no?, donde se vive de manera tradicional un encuentro
entre lo que es la parte espiritual del ser amado, que viene y convive con nosotros, ¿no? O sea, pero eso es parte de la tradición. Pero si la persona así lo cree y eso le ayuda, eso entonces puede ser bueno para la familia. Y aquí entonces no habría, por ejemplo, correcto o incorrecto en el proceder del duelo, sino que tendríamos que encontrar qué es lo realmente significativo para una persona, lo significativo que lo ayude a trascender o a transitar o a pasar ese proceso de dolor. Ok. ¿Sí? ¿Por qué especializarse en este tema, doctora, en la tanatología? Bueno, fue un camino de años, ¿no? O sea, yo estudié de base una licenciatura en Relaciones Industriales, que es Administración de Recursos Humanos. Ahí ya hacía perfiles de psicología, me llamó mucho la atención. Después estudié filosofía en Monterrey. La filosofía me llevó a doctrinas como la doctrina cristiana, humanista, todo eso, y de ahí entonces me pasé a la maestría en psicoterapia. Okay. Existencial, integrativa. De hecho, pues yo buscaba filosofía, pero pues lo más cercano aquí era esa maestría, ¿no? Ajá. Ahí entonces tuve un acercamiento ya a la parte psicoterapéutica, trabajar el dolor emocional. Mi tesis yo la hice sobre el duelo, los enfermos terminales. Y entonces ahí fue donde tuve mi primer acercamiento con la tanatología, que era en cuidados paliativos. Y entonces estaba trabajando, por ejemplo, en el Hospital Pumarejo, en el área de hemodiálisis, y viendo, por ejemplo, la congruencia o la coincidencia o la parte somática de entre las enfermedades y la parte emocional. Entonces estudié ahí procesos como los del cáncer, procesos como estos que te decía de la insuficiencia renal y todo eso. Y de ahí entonces ya di el otro paso, que fue el doctorado o la especialización en tanatología. El doctorado pues, es una forma de investigar en un cierto tema. Entonces me hice ahí investigadora del duelo. Y pues ya son 8 años que estoy trabajando en cuestiones así. Y entonces pues en cada persona que atiendo, cada diplomado que doy y todo eso, es parte de ir pues teniendo esa experiencia, ¿no? Y de ver también las cosas de una manera diferente. Finalmente, yo te podría dar el concepto de la tanatología más simple, como la ciencia que nos ayuda a hacer conciencia de muerte para vivir plenamente, o sea, que la tanatología nos ayuda a vivir. Ajá. Entonces, te da como una perspectiva diferente de lo que regularmente has vivido, ¿no? Porque uno regularmente vive pensando que el día siguiente es por añadidura, o sea, ya mañana te veo. Sí, mañana voy a hacer esto. Sí, la programación de la semana, dices, la programación del mes, no, el año que viene, ¿sí? Y nada, pues en cualquier momento puede cambiar todo eso, ¿no? Entonces, tú preguntabas de estar preparado, pues la tanatología sí te invita a que te prepares, por ejemplo, en aspectos legales, que tengas tu testamento, que si tienes hijos los tengas asegurados, que si algo te pasa de manera inesperada, no se queden las personas a tu alrededor con deudas o con temas legales. Luego hay veces, hay personas que pues no quieren ni tocar el tema de la muerte, ¿no? Sino que solo se queden con el dolor de tu ausencia, sí. O sea, eso es más que suficiente. Pero imagínate, que se quedan ya con el dolor de perderte y luego de pilón, oye, pues debía tanto. Sí, no. Oye, pues no, pues ese era el que mantenía la casa y ahora, no, pues quién tiene que trabajar y los niños, quién los cuida. O sea, ahí es donde está la complejidad de la muerte, de la ausencia, ¿no? Que entonces no es nada más que pierdas a tu ser querido, sino que pierde todas las funciones alrededor y se desacomoda el sistema, ¿no? La gente en nuestra sociedad, o bueno, por ejemplo, aquí en la ciudad, recurre a este tipo que han terapias, o sea, consulta tanatológica. Consultas. Sí. La gente después de que fallece algún familiar recurre a esto, o no es muy común porque dice, bueno, pues ya me queda resignarme y voy a esperar. Sí está siendo común ahorita porque el tipo de fallecimiento está cambiando. O sea, antes, por ejemplo, pues los accidentes eran pocos. Sí. De manera inesperada eran pocos los fallecimientos. O sea, ahorita haz de cuenta que con el COVID, en 14 días, llega y te hace estragos en la familia. Sí. O sea, porque pasa por uno, luego por el otro, luego se hace
ahí la infección de todos y luego viven esa angustia. Entonces, hay mucho estrés alrededor de la muerte en estos momentos. Y eso es lo que se está atendiendo más, lo que es el estrés postraumático. Ajá. Y ¿Y cómo enfrenta a alguien, por ejemplo, que está cerca de la muerte, por así decirlo, o de alguien que ha perdido, cómo lo enfrenta usted? No sé si me explico, o sea, apoya a las demás personas y cuando le pasa a usted, ¿cómo lo enfrenta? pues fíjate que de manera personal te ayuda a tener conocimiento, pero no dejas de ser humano. Claro. En mi caso personal, pues yo te puedo platicar que mi papá falleció de COVID el 31 de julio de este año. O sea, básicamente hace 3 meses. Ajá. Y, ¿qué hice? Pues hice lo propio. Como te dije que no hay correcto e incorrecto, sino lo que le significa a la persona. Entonces, Ok. si la persona dice, no, pues me tiro en el sillón, pues tírate, y eso te ayuda. No, pues le lloro toda una semana en la tumba, pues llórale, si eso es lo que te ayuda. No, pues le escribo cartas, pues escríbele. O sea, entonces eso es como que hacer lo propio, ¿no? En mi caso yo te puedo decir que descubrí que en el fallecimiento de mi papá sí me ayudó mucho tirarme al sofá y y dejar Sí, unos claro. días, una semana de ¿Qué- descanso. qué? Y entonces saliendo de ahí, pues obviamente pues acudir, ¿verdad? También con el tanatólogo de confianza para Sí. revisar el proceso. Sin embargo, en un proceso así, de un proceso natural de duelo, pues hay tiempos también, porque entonces eso es lo propio para una semana. No puedes a lo mejor despedirte a la semana. No, oye, espérate, pues tengo que sacar las cosas, tengo que ver, por ejemplo, quitar el número de teléfono. Ok. ¿Sí? Sí. Así de simple. Eso es muy sencillo. Ujú. Sin embargo, para la persona que, oye, pues le hablaba hace cada rato, ¿no? Ahí está la complicación. Entonces, esos pequeños detalles son los que van a ser un conjunto al final para poder guiar o asesorar a la persona de que no se complique ese proceso. ¿Sí? Ajá. Que no sea más doloroso, que no dure más tiempo. O ¿Cuánto- sea, porque doloroso sí va a ser, Sí. pero que no dure más tiempo. Ok, hablando de esta parte del dolor, doctora, ¿qué es válido, qué es sano, qué es bueno? O sea, porque obviamente todos vivimos los duelos de manera diferente. Entiendo que hay algunas personas que se quedan mucho tiempo en esa parte de duelo y ya pues la vida no tiene sentido y todo el tiempo te la pasas llorando. ¿Qué tanto podemos llorar? ¿Qué tanto es válido que yo diga me siento terriblemente mal, no quiero salir de la cama, acaba de fallecer mi hijo, mi pareja, mi papá, no sé? O sea, ¿qué tanto puedo Hasta hacerlo? tu mascota. Ajá. ¿Sí? ¿Qué tanto debo Entonces, llorar? ¿Por cuánto? Lo que te sea funcional, o sea, siempre y cuando no te saque de tu trabajo, de tu rutina, por tanto tiempo, o sea, por ejemplo, tienes la oportunidad de descansar 3 días de luto, descansa los 3 días, pero a los 3 días, oye, ya me están hablando del trabajo y pues no me Sí. quiero levantar ni nada, pero pues te tienes que levantar, ¿no? Entonces, los siguientes días va a ser una rutina semejante a cuando tienes una gripa. Llegas del trabajo, tiras todo, entonces un caldito, un apapacho. Sí. ¿Sí me explico? Porque el dolor del alma es diferente al dolor Al del físico. cuerpo. ¿Sí? El dolor físico tú vas con el médico y ahí está, incluso puede hacer como que especificas la parte. Me duele la garganta, pues, paracetamol. Ay, me duele, Sí. me duele la cabeza, pues paracetamol. Y de pronto pues se te quita el dolor y ya, la Ajá. pastilla, ¿no? Pero en el dolor emocional pues incluye todo el cuerpo. Te sientes como un cuerpo cortado, se siente, por ejemplo, como dolor en el pecho, se puede sentir como dolor en las articulaciones, Ajá. te puedes sentir como constipado, o sea, te puedes sentir como apaleado. Porque, por ejemplo, antes era muy común esto, porque cuando fallecía la persona, entonces te ibas al funeral, velabas toda la noche, velabas todo el día, y entonces pues te sentías apaleado. ¿Por qué? Pues la desvelada, así de fácil. Ujú. Y aparte recibir todas las condolencias. Bueno, ahora está cambiando porque los funerales ya son como que de 4 horas. Son entonces muy ya rápidos, No sí. tienes que estar ahí. Pero la parte emocional no es de que llegan y te dan las condolencias, sino que estás recibiendo vía digital mensajes. O sea, y luego uno y otro y otro y otro. Y esos son principios de realidad. Te ayudan a que pongas una pauta de que lo que está pasando es real. Porque también pasa de que, por ejemplo, si fallece tu familiar y no vivía contigo,
¿sí? Y ahorita pues estás en confinamiento. No está tan accesible como el funeral y todo eso. Entonces, puede ser que al llegar a tu casa te quedes con esa sensación de ¿y sí se murió? Ajá, sí, como que no te cae el 20, ¿no? Sí, como que no cae el 20, puede pasar. Sí. Y entonces, pero está bien mientras sean las primeras semanas. Si eso ya se hace largo, o sea, se hace como, oye, ya pasaron 3 meses, 4 meses, 5 meses, no o viene. 6 meses, y ya tengo muchas complicaciones alrededor, perdí el trabajo, no me dan ganas de salir, no estoy durmiendo bien, no como bien, no me dan ganas de arreglarme, esas ya son señales de alerta, ¿sí? Y entonces ayuda a entender el proceso de la muerte como un proceso más o menos como el nacimiento, ¿sí? A una persona que va a tener un bebé le pueden pronosticar y decir, su bebé va a nacer para tal fecha. Finalmente, si al bebé le da la gana, se nace antes. O si le da la gana, no nace ese día, nace después. Nace en el momento que se le ocurre, claro, en la madrugada o cuando estás más ocupado o algo, pero entonces viene y actúa por instinto, ¿sí? El nacimiento. Bueno, más o menos así es el fallecimiento. Hay personas que sufren mucho antes de fallecer. Y uno dice, ay, pues ya, Dios, pues recógelo, porque mira el sufrimiento, qué necesidad. Sí, claro. Y no llega la muerte. Y hay otras que de manera inesperada, oye, pues sí, apenas tosió y ya te murió. O sea, entonces... Ayer lo vi. ¿Sí? Sí, que todo fue muy rápido. Bueno, entonces, y ahí dices tú, ¿qué onda? O sea, entonces, por ejemplo, así como en el nacimiento hay un pronóstico y te dicen, tu bebé puede nacer de manera natural, no te preocupes, nada más espera el momento. Y pues viene lo propio, los dolores de parto y todo eso, ¿sí? Pero también hay otros que les dicen, oye, ¿sabes qué? Tu bebé no puede nacer de manera natural, tiene complicaciones, háblale al médico, va a ser cesárea, ¿sí? En la parte de la partida, o sea, es un parto también, hacia la muerte, ¿sí? Hay procesos naturales en donde puede partir de manera natural y hay otros procesos donde hay complicaciones en torno a esa partida, o sea, y no son las complicaciones con el fallecido, porque fallece y pues fallece, sino las complicaciones son alrededor. Se desintegra la familia, ya no se juntan. Uh-huh. Por ejemplo, puede ser que alguna persona somatice, que se enferme después de eso, pierde el trabajo, pierde la pareja, se divorcia después de tener un fallecimiento. O sea, esos ya son complicaciones y eso es lo que nosotros determinamos ahí en consulta. Pero cada persona es así como que muy, muy especial en sus procesos de duelo. Se hace una historia clínica y entonces se van viendo los pormenores también en la historia de pérdidas. Cómo es que la persona ha enfrentado otras pérdidas, por ejemplo, en la niñez. Porque ahorita estamos hablando de los adultos, pero es bien importante que se incluya a los niños, porque cuando las personas fallecen, por ejemplo, falleció el abuelo, y entonces están los hijos y pues sus esposas, así como que muy sentidos, ¿verdad? Pero ¿y quién atendió a los nietos? Niños. Sí, a los niños. Entonces, ese proceso, cuando es de manera natural, que los niños andan por ahí viendo el ataúd y que los grandes les dicen, es que falleció tu abuelito, ven y despídete, y entonces ellos aprenden para cuando sean adultos. Pero si no hay ese acercamiento, es así como que pues llévate a los niños, de que no lo vean y todo eso, entonces cuando sean adultos no van a saber qué hacer. Entonces, la negación de la muerte o no hablar de la muerte no nos quita de la posibilidad de morir, ¿sí? O sea, no paso por la funeraria porque capaz que me llegue. Pues digo, pues es lo único seguro que tenemos, ¿verdad? Entonces, que no lo quieras ver, no te quita la posibilidad de que no pueda suceder. Entonces, todos nos vamos a morir. El consejo, la recomendación es míralo ahora que puedes, arréglalo ahora que puedes y ten tus cosas en orden, porque si el momento llega, pues que no sea tan desastroso para la familia, o sea, que sea el dolor puro, no complicaciones alrededor. Sí, otras cosas. Uh-huh. Vamos a hacer una pausa muy breve, son las 10:24, seguimos platicando con la doctora Mayra Borjas sobre cómo enfrentar pues la muerte, obviamente, bajo cualquier circunstancia. Pausa y regresamos en breve. Informativo W.
¿Y cómo está tu hija? Contenta. Trabajará como capacitadora asistente electoral en el INE. Ya llevaba buscando hace un buen. Es para capacitar a quienes cuentan los votos, ¿verdad? Es más que eso. Se va a unir a una gran causa y hará su parte por la democracia. Ella buscaba un trabajo y encontró una gran misión. Ingresa a INE.mx y conoce la convocatoria para ser parte del equipo que capacitará a quienes contarán los votos en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, tu voto sale y vale. INE. Entrevistamos a la estrella del sabor, señor Pollo Feliz. ¿Qué nos puede decir de esto? Que el sabor está al alcance de todos. Todos los miércoles del año. Llévate medio pollo gratis en la compra de uno, acompañado de salsa, ensalada y tortillas. Pollo Feliz, muy sabroso, muy sabroso. Celebra con nosotros, estamos al aire. Yo amo tanto mi profesión que es para mí un privilegio que W Radio me permita hacer lo que me gusta, sin restricciones, sin medidas, simplemente ejerciendo el poder de opinión. W Radio no es un trabajo más, es una casa en donde, si bien es cierto que todos tenemos una función como en cualquier hogar, también es cierto que somos una familia que hoy, debido a la pandemia, no podemos abrazarnos ni estrechar las manos, pero donde hemos aprendido a sonreír con la mirada para demostrar el cariño que nos tenemos. W Radio es una razón de ser, un lugar en donde hasta nos pagan por hacer lo que nos gusta. Felicidades, familia Cárdenas, por estos 66 años de tradición en Matamoros y en la región. 66 años contigo, W1420. Todo para la detención y tratamiento integral del cáncer lo tiene el doctor Alberto Vargas Gismondi, cirujano oncólogo gastrointestinal y laparoscopista. Su gran experiencia en el campo lo respaldan. El mejor en el planeamiento y diseño de tratamientos de última generación para el manejo del cáncer. Haz tu cita 813-9415 o visítanos en calle Victoria 505 entre Quinta y Sexta, zona centro. Doctor Alberto Vargas Gismondi, cirujano oncólogo. Gas Gebla. En la compra mínima de 200 pesos en la estación de carburación de Avenida del Niño entrarán a la rifa de una de las tablets que Gas Gebla trae para ti. Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada. Nada más se me olvidan las cosas. Porque no me gusta el ambiente. No me gusta. A veces me quiero morir. Me quiero morir. ¿Creo en Dios? Sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? Por mi familia, ¿no? Por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Hoy, el Senado está más cerca de ti. Conoce el trabajo legislativo desde tu celular, tablet o computadora. Nuevas leyes y reformas. Participa en su creación. ¿Cómo y en qué te benefician? Con las nuevas tecnologías, el Senado te informa. Síguenos en Facebook con transmisiones en vivo. Minuto a minuto en Twitter, historias en Instagram y videos en YouTube. Senado de la República. Cercanía y resultados. Como parte de las acciones que conforman el informe anual del Tribunal Electoral, se impulsaron acciones de austeridad, objetividad y administración eficiente. Para mantener las mejores prácticas presupuestarias, con nuevas tecnologías para aprovechar los recursos. También se actualizó la normativa interna. Nuestra transformación jurídico-digital garantizará el proceso electoral federal 2020-2021. Acciones a favor de la protección de los derechos humanos, fuente esencial de toda democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Informativo W, lo que debes saber para continuar el día. Estamos de regreso en Informativo W, son las 10:28, 10:28 en el centro de Matamoros, la temperatura es de 26 centígrados. Estamos platicando con la doctora Mayra Borjas, tanatóloga aquí en la ciudad de Matamoros. Hace rato, doctora, hablaba del tema de los niños, y cómo involucrarlos o cómo enfrentan esta situación. Y hablar de un familiar, por ejemplo, directo, que a un niño, no sé, 8, 5 años, 9 años, le fallezca su mamá,
o su papá, ¿cómo ayudas a los niños? Porque sin lugar a dudas va a ser algo que te va a marcar toda la vida. Muchas veces quieren llevar al niño luego a la terapia, ¿sí? Aquí la recomendación que yo les doy es primero que vaya el tutor. Okay. Porque el niño va a aprender de la muerte de acuerdo a como el tutor o la persona que quede a su cargo le diga lo que es. Sí, no sé si han visto por ahí algunos videos en Facebook que se hicieron virales donde le están diciendo al niño, grítale a tu mamá en las estrellas. Y el niño le grita, mamá, ¿sí? Sí. O sea, pero entonces no le están dando, por ejemplo, ahí una guía, ¿no? De qué le pasó realmente a la mamá. ¿Se les debe hablar claro a los niños y decir? Desde un proceso físico. ¿Tu mamá ya no va a regresar? Desde un proceso físico, entender la muerte. O sea, no respira. Y si un cuerpo no respira, se muere. Está muerto, ¿sí? Ajá. Entonces, eso desde un proceso físico, sí hacerlo como que más o menos decírselo. O sea, no tienes que decirle todo el proceso, pero más o menos que lo entienda. Que si una persona no respira, se muere. O sea, no hay vida. Y después recurrir a la parte tradicional de esa familia, de acuerdo a su religión, y es por eso que el tanatólogo no puede ir inmediatamente con el niño, porque el niño va a venir con preguntas, oye, ¿qué le pasó a mi mamá? Y entonces, ¿tú qué le vas a decir, verdad? O sea, tú ay, mira, se fue con Diosito. Se fue al cielo y se convirtió en estrella. Con los ángeles. ¿Sí? Tú le dices con los ángeles, y era una familia cristiana, oiga, nosotros no creemos en los ángeles, o sea, sí. o otro tipo de religión, ¿no? Entonces, así como que, ¿de qué le dijo al niño? Porque nosotros no creemos en eso. Y entonces, pues, ¿cómo, verdad? Entonces, por eso es la familia la que tiene que respetar la tradición en torno a la muerte. Hay familias que, por ejemplo, dicen, vamos a hacerle un altar de muertos. Y entonces lo vamos a ver y tiene que fomentar la tradición, ¿sí? Después de eso, si ya la familia, explicándole la parte tradicional de cómo entienden la muerte ellos y todo, hay complicaciones, entonces hay que ir con el tanatólogo, pero sí la recomendación es primero que vaya el tutor para que entienda este proceso y entonces mediante herramientas como cuento, metáfora, narrativa, pueda ayudarle al niño en su proceso de dolor, porque el niño tiene un proceso de dolor más sencillo, solo que él no te va a decir, estoy triste, me siento vacío, me siento derrotado, me siento cabizbajo, meditabundo, o sea, pues, ese no es el lenguaje del niño, ¿verdad? Sí. Él ya había aprendido a hacer el baño. Tú lo vas a ver que no se despega de la falda de la mamá o del familiar que queda, porque también a los niños les queda una sensación de que puede perder al otro familiar en cualquier momento. Entonces no quieren, no salgas, no vayas, no me dejes solo, ¿sí? Sí. Y eso se tiene que manejar con los niños, pero la recomendación es así, que el tutor acuda a la consulta para que entienda el proceso y entonces se le pueda dar una guía, un asesoramiento ya más dirigido hacia el niño que tiene en casa, porque no podemos generalizar. Si bien hay teorías que generalizan los procesos de duelo, no los personalizan, o sea, sí dicen, puedes pasar por todo esto, pero no te dice, tú tienes que pasar por esto y esto y esto, y no. Es como que generalizado, o sea, puede haber todo esto, pero de todo esto, checa dónde estás tú, y ese es el trabajo del tanatólogo. Decía la parte del duelo, ¿después qué viene? Bueno, cuando uno, por ejemplo, ya en la práctica tanatológica y con el conocimiento de lo que es la terapia de duelo y los procesos de duelo y todo eso, se hace un diagnóstico en torno a hay una rúbrica, por ejemplo, que es el NASH, de acuerdo a cómo falleció la persona. El NASH es de muerte natural, accidente, suicidio u homicidio. Cada uno tiene una complicación diferente. Se hace esa gráfica, ¿verdad?, de las características, del tiempo que lleva la persona, de cómo falleció, de si hay consecuencias o secuelas como pesadillas, como llanto repentino, como falta de sueño. O sea, todo eso se hace un estudio, se hace un diagnóstico y en torno a ese diagnóstico entonces se puede hacer un proceso encaminado hacia un dejar ir, hacia un decir adiós, pero en un proceso amoroso. Un proceso de duelo, Esteban, tiene que ser casi como cuando, no sé si alguna vez has arrancado un durazno de la planta. Ajá. Si el durazno está verde, tú lo que haces es
rompes la planta, o sea, le das como que le giras. Como que le giras y luego lo arrancas. Ese es un proceso violento. El proceso de duelo tiene que llegar a una maduración como cuando agarras un durazno y solito se te viene en la mano. Sale. ¿Sí? Sí. Así debe de ser. Entonces, cuando vas a consulta tanatológica, vamos encaminando el proceso. Ay, tengo como el durazno verde, ¿no? No lo arrancamos. Ajá. Tiene que madurar el proceso para que solito, sea un proceso amoroso, sea un proceso de acompañamiento, un proceso que pueda no ser doloroso, porque la persona ya viene en dolor, ¿no? Entonces, es como llevarlo de la mano a que tenga esa despedida, a que tenga ese decir adiós, pero también no es quedarnos ahí, porque si nosotros nada más llegamos a la despedida y a decir adiós, que es lo que muchos tanatólogos hacen, entonces la persona también se queda una sensación de vacío. Pues ya le dije adiós, ¿y ahora qué? ¿Se fue? ¿Me abandonó? ¿O qué? Entonces, nosotros procuramos que después del decir adiós haya una vinculación con el fallecido. Y esa vinculación puede ser a veces lo más complicado. ¿Qué vinculación? Entre tú y tu ser amado. Ajá. Porque puede ser lo más difícil porque estamos hablando de una relación. Lo que tú pierdes al momento de perder a tu ser amado es la relación que tú tenías con él, es lo que se le llama el en sí. O sea, no lloro por ti, no lloro por mí, sino lloro por lo que era yo cuando te tenía a ti, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de papá, ¿no? ¿Qué perdiste al momento que fallece papá? Pues perdí de ser la niña de sus ojos, la princesa de su corazón, la princesa de su corazón. O sea, sí, ese es lo que realmente se pierde, o sea, no es la figura, el hombre, no, sino lo que me hacía sentir cuando yo estaba con él. Y ahora, ¿quién me lo va a dar? Porque ¿para quién voy a ser su princesa? ¿Para quién voy a ser la niña de sus ojos? ¿Sí me explico? Y entonces encontrar que si yo lo dejo ir, no necesariamente me quedo sin eso, sino que después de ahí encontrar una nueva vinculación, y no tiene que ser un sustituto, porque muchas veces lo quieren poner en la pareja. Ah, no, ahora tú tienes que ser, en el esposo, no, tú tienes que ser como mi protector, porque mi papá era mi protector. Después de ahí viene el divorcio, porque si ponen al papá en la pareja, pues el papá y los hijos no tienen relaciones, entonces lo ponen sobre y pues ahí tronaron la pareja, y esa es una complicación de duelo. Okay. Entonces lo que se busca es que encuentre lo que perdió, pero en una vinculación con su ser amado en otro nivel, en la parte espiritual, y eso es un trabajo que sí requiere tiempo, porque entonces no estamos hablando de que convivas con el fantasma, no estamos hablando de que convivas con algo que no está, sino que tú logres vincular tu mente hacia una parte espiritual. Por ejemplo, cuando de pronto te encuentras diciendo, ay, así decía mi papá, ay, así decía mi mamá, ay, el arroz, como lo hacía mamá, como lo hacía la abuela, ahí ya estás vinculando. Pero lograr eso, podríamos decir que es la parte más saludable del duelo, hacia donde queremos llevar a una persona que pueda vivir con su familiar sin que le cause dolor. Okay. Que eso ya es con el tiempo, ¿verdad? Solo el tiempo te lo va dando. A veces se llevan pocas consultas, pero a veces sí se llevan más. Mucho más. Doctora, le queremos agradecer muchísimo su tiempo por acá. Para finalizar, ¿qué le recomendaría a la gente que esté pasando por una situación complicada como la muerte? Pues la recomendación es de que no esperen mucho tiempo, o sea, no esperen a estar tirados, a estar mal verdaderamente para hacer una revisión de los procesos de duelo. No tiene que padecer tanto tiempo el dolor. Si ya está en un proceso doloroso por la persona, por el amor, el apego, lo que tenía, busque ayuda. No es necesario que tenga el dolor. Es como aquí en México se está acostumbrado que vas al dentista cuando ya el último, la ¿verdad? muela ya te está ahí. O al doctor cuando ya no aguantas el dolor. Exactamente, cuando ya no aguantas. Entonces es difícil porque entonces en el proceso de duelo hacen lo mismo. Van hasta que ya no aguantan. Entonces, pues no es necesario. Si quieren hacerlo así, pues bueno, pero no es necesario. Pueden revisarlo antes y padecer menos tiempo. Muy bien. Doctora Mayra Borjas, muchas gracias por su tiempo por acá. Y bueno, pues seguimos en contacto. Vamos a la pausa, regresamos en breve porque hay otros temas que vamos a seguir abordando. Buenos días. Informativo